¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hoy vamos a ver un poco la vida de Antoine Lavoisier. Acá lo escribí en el pizarrón. En castellano, en español sería Antonio Lavoisier. Fue un científico francés. Él nació en la localidad de Dole, cerca de París, en el año 1743 y murió joven, a los 50 años de edad, en 1793. Él era una persona de clase media acomodada, que no tuvo problemas en su infancia, en su adolescencia. Él estudió Derecho, a pesar de que después no trabajó en lo que estudió. En paralelamente a haber estudiado Derecho, también se fue formando en las ciencias a través de maestros de forma particular. Se formó en diferentes ciencias, en física, en química, en botánica, en geología. Con respecto a la botánica, Lavoisier recorrió todo Francia con su maestro estudiando las plantas. Realmente fue muy activo, era una persona muy trabajadora, rigurosa, era metódica. Él introduce el concepto de la precisión, de trabajar con precisión, de tomar medidas, de pesar. Todas prácticas que antiguamente, antes de Lavoisier, no existían. Y se lo considera el padre de la química. ¿Por qué? Porque la química hasta ese momento, hasta el 1700, no existía como una materia independiente, sino que era parte de la alquimia, que era una práctica, ¿cómo se podría decir? Una práctica más relacionada con la magia, con muchas personas que intentaban hacer magia y transformar cualquier material en oro. No tenía fundamentos científicos, pero a partir del labor y el trabajo de Lavoisier, surge la química como una ciencia independiente. Por eso se lo considera el padre de la química. Una de las cosas que hizo en sus trabajos fue refutar varias teorías. Por ejemplo, refutó la teoría de los 4 elementos. Acá lo voy a escribir. Teoría de los 4 elementos. Esta teoría sostenía que todo el universo estaba formado por 4 elementos, que eran la tierra, el aire, el agua y el fuego. Esos 4 elementos era todo lo que había en el universo. Bueno, esta teoría la refutó, que hasta el momento tenía mucha validez. Después refutó la teoría del flogisto, que era la teoría que decía que cuando un elemento combustionaba, se prendía fuego, liberaba esta sustancia denominada flogisto. Bueno, esta teoría también fue refutada. Y también refutó la teoría de la transmutación de la masa, de la materia. También fue refutada. Bueno, entre otras cosas, además de refutar estas teorías, tuvo muchos trabajos. Se destaca principalmente sus investigaciones sobre la combustión, sus investigaciones sobre los gases. De hecho, hay una ley de los gases que se llama Lavoisier-Laplace. Y también investigó mucho sobre los que participaban en la combustión, y ahí establece el principio de conservación de masa. Este principio, que es muy importante en química, que dice que la masa no se crea ni se destruye, sino que se transforma. No se crea ni se destruye, sino que se conserva. Es el principio de conservación de masas. Y además descubre el oxígeno como tal. El oxígeno es un gas, todos sabemos hoy en día que es un gas que está en la atmósfera, que es imprescindible para la vida e imprescindible para una combustión. Bueno, él lo descubre al oxígeno como tal, porque no se sabía que existía ese gas así. O sea, el gas existía, pero los investigadores no sabían que existía. Después, por otro lado, ¿qué es lo que ocurre con Lavoisier? Él era una persona que, para poder financiar todas sus investigaciones, desarrollar sus experimentos, él era accionista de una empresa, una corporación que se llamaba Fermi Generale. Él interviene en esta empresa un poco por herencia, porque hereda una herencia de parte de los padres y por recomendación familiar. Entonces, durante un tiempo trabajó en esta empresa, fue accionista, tuvo vínculos, y de ahí sacaba sus ganancias para vivir y para sostener su proyecto de investigación, porque como pasó hace 200 años y sigue pasando hoy en día,
La investigación necesita de inversión, necesita de dinero para poder comprar los reactivos, los materiales. Y además necesitaba dinero también para vivir. Entonces, él era accionista de esta empresa. De hecho, estaba casado con una de las hijas de uno de los directivos. Estaba casada con una hija, su esposa era hija de uno de los directivos de la empresa. Bueno, lo que sucedió es que el hecho de formar parte de esta empresa después le terminó jugando, digamos, en contra. Porque en el año 1789, él en ese entonces tenía 46 años, estaba en su mejor momento, trabajando, investigando. Ocurrió en Francia la Revolución Francesa, producto de que, digamos, la monarquía, digamos, cobraba muchos impuestos, la gente estaba mal económicamente, había hambruna. Entonces se desata una revolución, que es la Revolución Francesa, la denominada cuando ocurre la toma de la Bastilla. Bueno, como resultado de la Revolución Francesa, los revolucionarios toman el poder en Francia. Entre otras cosas, condenaron a muerte al rey Luis XVI. Acá lo pongo, Luis XVI. Y además, junto con él, comienza toda una persecución y una... ¿Cómo le puedo decir? Sí, una persecución hacia todos los que habían colaborado con la monarquía. Y ahí sucede que aparece Lavoisier. ¿Por qué? Porque Lavoisier era miembro de una corporación, ya les dije, Ferme Generale, que trabajaba con la monarquía cobrando impuestos. Era la empresa que cobraba los impuestos y adelantaba dinero a la monarquía. Entonces, por el hecho de haber sido parte de esta empresa que tenía vínculos con la monarquía, lamentablemente los revolucionarios lo condenaron a muerte. A pesar de que él era un científico muy respetable, que tenía influencia, muchos intelectuales que quisieron salvarlo, no pudieron. Y así es como a los 50 años de edad, y estando en perfecto estado de salud, fue condenado a la guillotina y bueno, él falleció. Lo mataron. Y bueno, ese fue el triste final de Lavoisier. Que si hubiese vivido unos años más, quizás podría habernos sorprendido con muchos más descubrimientos. Bueno, espero que les haya servido y haya sido útil esta pequeña biografía de Antoine Lavoisier. Muchas gracias.